Bienvenida, bienvenido a Escalando Agencias, el programa donde hablamos sobre cómo escalar, crear, crecer agencias o empresas de servicio. Y nada, hoy tengo conmigo a Felipe Polo, que Miguel no podía estar, su primer episodio que se pierde, le va a costar mucho, ¿verdad, Felipe, a Miguel aceptar que no ha podido estar en este primer episodio? Lo escuchará con ilusión, seguro. Eso es. Y bueno, por hacerle un honor, hoy tenemos un episodio muy vasco y muy digital. Luego, ahora presentaremos al invitado, pero te voy a preguntar, Felipe, ¿vos esa postre vasco preferido? Comentábamos antes, ¿no? Que la verdad, no sé si es vasco o no, pero que comentamos la tarta de queso y Iñaki nos ha dado un tip muy interesante, histórico. ¿Lo quieres comentar, Iñaki? Bueno, si me dejas, sí, es que dicen que se inventó en San Sebastián, que yo soy de Bilbao, tengo un poquito también de guipuzcoano, pero que no tengo intereses en esto, y dicen que se inventó en La Viña, en un sitio que está en el casco antiguo de San Sebastián, que se llama La Viña, que si estáis por ahí merece la pena, vamos. Hay que ir a probarla, eso está claro. Es una excusa perfecta. Bueno, para el que nos esté escuchando, tenemos aquí a Iñaki García, fundador y CEO de Lines. Iñaki, gracias por el tip de la tarta de queso, que además suena muy bien, y gracias por pasarte por aquí. Mejor sería que te dijese cómo hacerla, pero bueno, ahí ando un poco peor. Bueno, nos vamos un día a comer juntos una y con eso nos Venga, vale, sirve de postre, si os venga, parece. vale, hecho. Es de mis preferidos, además. Sí, sí, tiene muy buena pinta. Bueno, vamos a darle caña. Al final, Iñaki, en Line sois una pedazo de agencia digital ya bastante grande. Ahora revisaremos todo esto. Yo creo que es uno de los grandes referentes que tenemos las agencias digitales en nuestro país. Lleváis un montón de años y tenemos muchas ganas de explorar un poquito todo esto. Así que empezamos, como siempre, con las preguntas habituales. Lo primero es cargo en la empresa. Te hemos dicho CEO y fundador, pero yo qué sé, va a ser que estemos equivocados. Has acertado. Bien, esta la primera era fácil. Venga. Tiempo desde que se fundó la agencia, pues lleváis bastante tiempo en el mercado. 23 años hicimos en junio. Joder. Sí, O sea, sois una de las agencias, primeras agencias digitales, ¿no? De nuestro país. sí. Pues no lo creo, ¿eh? De hecho, yo creo que hay gente que lleva más tiempo, pero sí que llevamos bastante tiempo dándole, sí. Bueno, pues enhorabuena, que 23 años en este mundo son 2 siglos, algunas otras Mucho. cosas. Número de empleados y cómo se estructuráis a nivel, pues eso, de departamentos, áreas y demás. Vale, somos aproximadamente 120 personas y si tenemos una estructura matricial, ¿no? Que he visto en algún otro podcast que hay agencias similares. Un poco intentamos que nuestra estructura refleje nuestra propuesta de valor al mercado, ¿no? Que al final nosotros intentamos aportar el conocimiento vertical de negocio y eso se estructura en unos hubs de negocio, una especialización por tipología de negocio. Y luego tenemos las áreas de conocimiento que comparten, digamos, en esos hubs, pues SEO, analítica, SEM, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego hay unos departamentos, digamos, de soporte, finanzas, personas, etcétera. No sé si Perfecto. no es fácil ni de explicar y tampoco es fácil de gobernar. Sí, Pero bueno, estos temas son Seguro. complicados, ¿no? Porque ¿cuántas divisiones podéis tener? O sea, ¿cuántas líneas de negocio y cuántas áreas de conocimiento? a ver, nosotros tenemos tres, nos hemos reorganizado y tenemos tres lo que llamamos hubs por especializaciones de negocio, que una es retail, otra es leads y otra es leisure, entretenimiento, cultura y demás. Y luego tenemos 9 áreas de conocimiento. 9 áreas de conocimiento. Entonces, bueno, es una fiesta. Te lo pasas muy bien. Fenomenal, no te aburres. Luego, facturación anual, crecimiento que estáis teniendo, pues cuéntanos un poco las cifras que consideres que también dan una idea de la magnitud de Lines. Bueno, el año pasado cerramos un poquito por encima de 8 millones y echando un vistazo porque realmente al final, bueno, los crecimientos son un poco engañosos muchas veces, pero en el 2019 estábamos en 2.300.000 aproximadamente. Habéis crecido un montón estos últimos años. ¿Y crecimiento más o menos todos los años parecidos o con variabilidad entre los años?
Bueno, depende cómo los midas, ¿no? Si los mides en porcentaje, al final van siendo menores obligatoriamente, porque por no es lo mismo crecer al 25,2 millones que al 25,8, ¿no? Pero sí, puede ser más o menos similar. O sea, no hemos tenido ahí ningún hito que haya supuesto un crecimiento brutal. Es lo que hemos ido creciendo orgánicamente y con una operación inorgánica, pero que, bueno, que tampoco ha sido muy relevante en el crecimiento. De todas Perfecto, luego. formas, perdona, quería hacer una interrupción rápida porque tú has comentado que en 2019 teníais como 2 millones de facturación, estáis en 8, es decir, que en 23 años de existencia, solo los últimos 6 habéis hecho como el 80% del crecimiento. ¿Pero qué ha pasado? Eh, Pues que, no sé, que la vida es así, ¿no? Que necesitas 15 años para preparar algo para llegar a 2 millones y luego puedes escalarlo, ¿no? Yo creo que al final pues depende de muchísimas cosas. Primero, o sea, si queréis entramos en materia ya de Sí, un sí, poco sí. por dónde ha venido esto, ¿no? Vale. Primero planteamos un esquema en el que, bueno, fomentábamos el intraemprendimiento, por decirlo de alguna manera. O sea, esta parte de especialización por verticales de negocio, lo que hicimos fue crear unas filiales, traer a unos socios impulsores y asociarnos con ellos, ¿no? Entonces, esto nos llevó a un crecimiento importante a todos los niveles, ¿no? Ya teníamos pues una parte de estructura, experiencia, marca y esta apuesta nos ayudó a crecer. Paramos solo unos segundos para darte a conocer nuestros patrocinadores, que son geniales porque gracias a ellos podemos crear y compartir estos contenidos para que los puedas disfrutar. DoFinder es una solución de búsqueda y descubrimiento de productos para e-commerce potenciada por inteligencia artificial. Su objetivo es entender al cliente, sugerirle productos con gran precisión y aumentar las ventas del e-commerce. Además, dispone de un programa de partnerships especialmente diseñado para agencias. Shopify, la plataforma líder para crear tiendas online y hacerlas crecer desde la visión del comercio unificado, que además están apostando muchísimo por el canal Partners. Qué bueno eso. Sí. ¿Cómo dais con esos perfiles? Porque claro, yo pensando esto me parece muy interesante, es muy jorobado, ¿no? Dependes mucho de lo has tenido que hacer muy bien ahí eligiendo a las personas adecuadas. Hombre, por muy bien que lo hagas, siempre tienes, o sea, digamos que ya 51% de acierto ya es muy bien, yo considero, ¿eh? Pero bueno, que sí, al final nosotros, pues por el tiempo que llevamos en el mercado y también por la pata de formación que tenemos, pues estamos en contacto con mucha gente, ¿no? Y entonces a partir de ahí ha sido, digamos, un planteamiento más inbound, ¿no? Una vez que teníamos clara la propuesta que queríamos hacer, que ir a buscar esos perfiles, ¿no? Perfecto. Me apunto la parte de formación para luego comentarlo Sí, también, que es muy interesante. es relevante, sí, en nuestro caso. Claro. Oye, por terminar de tener esa foto fija, a día de hoy número de clientes y sobre todo distribución de facturación. Es decir, hay muchos clientes que facturan poco o pocos que facturan mucho, está muy equilibrado. Aproximadamente estamos en torno a unos 150 clientes, que si echáis números, un ticket medio de unos 50.000 euros, pero que realmente nuestra cartera, ojalá fuera así, ¿no? Ojalá fuera, pues bueno, está compuesta por unos 40 clientes que nos hacen el 60% de la facturación aproximadamente. Es verdad que clientes pequeños no tenemos, ¿no? Hace tiempo que no trabajamos clientes pequeños y pequeño me refiero a todo lo que pueda estar por debajo de 15.000, 20.000 euros, ¿no? Aunque bueno, también depende de muchas cosas, ¿eh? Ujú. Quiero decir que puedes hacer un producto pequeñito que luego te ayuda a crecer en un cliente, pero que nosotros clientes recurrentes de 10.000 euros eh, no es lo nuestro. Claro. Aquí entiendo que aquí también la recurrencia juega un papel importante, ¿no? Hablas de clientes recurrentes. ¿Cuál es la permanencia media de estos clientes? Bueno, al final hay un poquito de todo, ¿eh? Ujú. Ojalá todos tuviéramos lo que vamos buscando. Yo te voy a responder de otra manera. A ver, normalmente hay varias cosas. Por un lado, hay Ujú. clientes que llevan con nosotros 15 años, que son muy importantes. Qué bueno. Pero por otro lado, normalmente yo entiendo que los clientes tienen ciclos dentro de las agencias y que un cliente normalmente 5 o 6 años, o bien porque hay cambios internos en el cliente, o bien incluso porque Mm. desaparece el cliente, o porque considera que no lo has hecho bien, o porque no lo has hecho bien, sin más, pues se mueven, ¿no? Nos movemos las agencias, ¿no? Claro. Y entonces, bueno,
lo que nosotros buscamos es clientes infinitos. O sea, Mm. nosotros no queremos clientes de one shot, y lo que queremos son clientes infinitos y proyectos que no sean picos y valles, sino proyectos estables. Entonces tenemos súper claro que vamos a por eso. Entonces, hombre, Claro. para eso, para que el cliente te compre eso, pues tú tienes que aportar mucho valor, ¿no? Claro, tienes que estar muy vinculado, aportarle valor al negocio y tiene Totalmente. todo el sentido. Y es lo que va construyendo, ¿no? Si tienes que empezar de cero cada mes, es muy complicado. No puedes mantener una empresa de servicios en lo que nosotros estamos con la competencia que hay si tienes que empezar de cero cada mes. Eso es. Oye, a nivel de modelo de trabajo, híbrido, remoto, presencial. Bueno, pues nosotros tenemos, bueno, es un modelo híbrido, ¿vale? Lo que pasa que es verdad que estamos abiertos al 100% remoto en aquellos sitios donde no tenemos una oficina física, ¿no? Entonces, básicamente hay como un 50% de nuestro equipo que es 100% remoto y el otro 50% que lo hace híbrido y que viene 2 días a la oficina. Hoy, por ejemplo, no sé si estamos 12 personas, es un milagro. Claro. Estás Y tranquilo en la oficina. entiendo que eso os permite contratar de fuera del País Vasco, claro. Claro, totalmente. A ver, nosotros somos una agencia que nacimos en Bilbao, pero que sobre todo tenemos presencia en Madrid y Barcelona, pero o sea, nuestra apuesta por el talento es en cualquier sitio donde esté, vamos. Eso no tenemos la más mínima duda. Entonces eso nos lleva a este modelo obligatoriamente. ¿Crees que Claro. tiene más pros que contras? Es decir, ha habido últimamente mucha fiebre con el rebote del COVID, ¿no? Todo el mundo se fue al remoto, luego ha habido un efecto rebote donde las grandes tecnológicas sobre todo se han hecho eco de, no, volver a la oficina obligatorio. Y sin embargo tú destacas el potencial de, oye, poder acceder a talento fuera de tu zona, ¿no? Precisamente por ese modelo híbrido. ¿Qué pros y contras encuentras a esto? A ver, depende de la empresa y depende del sector, ¿no? Pero yo lo veo clarísimo. O sea, si tú lo que necesitas es el mejor talento para competir, tienes que estar abierto no puedes estar cerrado a un modelo presencial. Eso hoy por hoy no tiene ni pies ni cabeza. Otra cosa es que haya mucho fan del modelo 100% presencial y que de hecho, bueno, pues cambien de alguna manera sus políticas para ir a eso. A mí, personalmente, me huele mucho más a que, digamos, los CEOs o los que toman esas decisiones prefieren ellos mismos un modelo presencial que la gente, ¿no? Porque luego preguntas a la gente y la gente, pues eso, salen chispas, ¿no? Pero bueno, ya te digo, depende de cada caso. Estoy muy de acuerdo que ahora hay mucho vuelta al trabajo y demás de las grandes corporaciones y al final muchas veces enmascaran decisiones de otro tipo, otras veces miedo e incluso yo creo que a veces que sí que hay una realidad es que gestionar una empresa en remoto o con mucha gente en remoto requiere cambios y hay que hacerlos, hay que adaptarse a eso, no puedes gestionar como si estuvieras en presencial. Y no solo cambios, también requieren mucho esfuerzo. Requieren más esfuerzo que gestionar una empresa en presencial. Eso no hay ninguna duda. La cuestión es qué ganas por un lado y qué pierdes Claro. por otro. Eso es. Es menos cómodo, en el fondo, ¿no? Lo que dices, al final tienes que forzar cosas, tienes que establecer mucho más procesos, no puedes esperar que las cosas sucedan de forma random tomando un café. Más allá de cómodo, yo diría caro. Es más caro. Requiere que tengamos más recursos puestos para que esto realmente funcione. Entonces, lo que obtienes a cambio te trae más rendimiento, pues eso es lo que tienes que valorar. Claro. Cuando hablas de recursos, ¿te refieres a más gente gestionando o más recursos de, pues yo qué sé, pues de los offsites o cómo lo cuantificas tú eso? Ambas cosas, ¿no? Ambas cosas. Estás obligado a hacer una serie de offsites. Eso nosotros hacemos 2 al año donde nos juntamos todos. Bueno, pues eso tiene un coste, pero sobre todo, pues ya sabemos que el coste en las empresas como las nuestras está en las personas que tienes gestionando, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la diferencia. Y Total. bueno, es difícil de medir, ¿no? Porque realmente nadie ha podido hacer un experimento A/B en una compañía con grupos similares y ver cuánto coste tienes que apostar y fuera. Y nosotros hemos apostado por esto y lo tenemos claro. Sí, pero al final yo creo que hay, o sea, independientemente del retorno como tal, yo creo que hay también unas sensaciones
con respecto a la velocidad de atracción de talento, la retención, o sea, hay algunos intangibles y, por supuesto, pues a lo mejor ahorro en oficina, que también podría darse. Ya te digo, creo que no tiene prácticamente ningún ahorro, ¿eh? Prácticamente ningún ahorro, porque Digo, cuando igual lo he tú comido tienes... por resolvido. No, es que es peor, porque al final cuando tú tienes un modelo híbrido tienes una serie de costes asociados a los que tienes que hacer frente, porque tener un modelo híbrido que tenga un 15% de teletrabajo, eso a mí, tú me dirás lo que es, eso es una broma, ¿no? Entonces, tienes unos costes asociados que lo que te puedas ahorrar porque las oficinas las tienes que tener igual, ¿no? Entonces, lo que te puedas ahorrar en oficina para mí es lo mínimo. Entonces, es más caro, es mucho más caro, pero lo que tienes que ver es si eso te permite tener a ciertas personas que no podrías tener de otra manera, si eso te permite, iría más allá, ¿eh? No solo es una cuestión de precio, también creo que es una cuestión de cultura de empresa. O sea, si eso te permite tener una cultura que te hace mucho más atractivo para atraer talento, incluso para atraer clientes, pues eso es lo que tienes que valorar. Claro, tiene todo sentido. Por evolucionar también Vision de Lines a nivel de servicios, ¿qué servicios ofrecéis y cuál es el tipo de facturación? ¿No? Entiendo que hay mucho recurrente por lo que decías, por eso el cliente recurrente, pero tenéis también proyectos, ¿cómo lo dividís? Vale. Voy por bloques porque nosotros, al final, creo que decir que eres una agencia, una consultora, no me voy a meter en los palabras generalistas, suena un poco mal y yo creo que es mucho mejor decir que eres multiproducto, pero dentro de esa gama de multiproducto, ¿no? Y de intentar aportarle a un cliente todo lo que necesite para que consiga sus resultados, o lo vas agrupando un poco, o si no, aquí no acabamos nunca, ¿no? Entonces nosotros de alguna manera lo que hacemos es, oye, estrategia, ejecución en base a datos con todas las áreas de conocimiento que os he contado y formación, ¿vale? Entonces, básicamente entre estrategia y formación no llegamos al 20%, el 80% es ejecución. Dentro de esa ejecución, por ver grandes bloques también, nosotros lo clasificamos como generación de demanda, todo lo que son acciones para atraer clientes, experiencia de cliente con activos digitales, ¿vale? ¿Qué pasa con esos activos? Y la parte de datos, ¿vale? Entonces, digamos que nosotros podemos estar ahí en esa ejecución en torno a un 40-40-20, porque en la parte de activos digitales nosotros nos hemos convertido más en consultores que en ejecutores de líneas de proyectos. Claro. Entiendo de todas formas que muchas veces habrá clientes que van pasando por las distintas fases, ¿no? Al final hay una consultoría inicial, que a lo mejor es poco, pero es lo que te abre pie a luego darle toda la ejecución. Totalmente. Hay un journey de cliente y es que si no son clientes de ese tipo, es muy difícil que nosotros consigamos la rentabilidad que buscamos en estos proyectos y el impacto también que buscamos en estos proyectos, ¿no? Entonces, tú, pues como bien decías, Corti, tú empiezas con un planteamiento de estrategia, a partir de ahí puedes plantear un proyecto de generación de demanda, tienes que resolver problemas que hay con crear ciertos activos o resolver temas que hay con activos digitales y los datos te ayudan a generar la demanda de manera más eficiente y a que esos activos digitales funcionen de manera más eficaz, ¿no? Claro, tiene todo sentido. Hablas de rentabilidad. ¿Qué rentabilidad buscáis? Es un tema que sacamos también muchas veces porque muchas veces como dueños de agencia no sabemos, ¿no? ¿Qué es lo que hay que buscar? Bueno, y yo por poner también un poquito de contexto a esto, porque es como muy fácil hablar de EBITDA, ¿no? No sé si nos queremos ir a ese término, pero yo también en estos años he aprendido que el término EBITDA tiene sus cositas, ¿no? Sí. Entonces, ahí nosotros manejamos el EBITDA, pero también manejamos el EBITDA líquido, ¿no? Que es al final el dinero que acaba entrando, ¿no? Entonces, a nivel de EBITDA estamos superiores al 20% y a nivel de EBITDA líquido estamos en torno al 15%. Con muy buenos números, ¿eh? De los mejorcitos yo creo que han pasado por aquí. O sea que... Pues a mí no me parecen tan buenos, te digo sinceramente. Yo me gustaría que fueran mucho mejores. Claro, Entonces, y luego todos esos números también tienen muchísima más explicación, ¿eh? O sea, nosotros somos una empresa que una de las cosas también un poco diferentes es que nosotros trabajamos muchos proyectos de I+D. Entonces, no sé si vosotros estáis acostumbrados a esto, pero bueno, eso al final te obliga a hacer ciertas inversiones de recursos que tienen retornos un poco diferentes y que, bueno, que hay que manejar, ¿no? Entonces, esto te varía también bastante. Los números te puede ayudar a complementarlos o te los puede cambiar mucho.
Bueno, Por curiosidad, siéntete libre de responder, por supuesto, ¿no? Pero tú has sí. comentado que sobre este 20% de EBITDA, líquido es un 15% y tenéis bastante recurrencia. Entonces, salvo que tengáis grandes inversiones, entiendo que vosotros no necesitáis financiación externa. ¿Cómo planteáis esto? No, realmente, obviamente tenemos financiación externa porque está bien tener sobre todo Ujú. disponibilidad, pero no hemos necesitado, pues no hemos necesitado. Es verdad que algunos de los proyectos ya empiezan a requerir inversiones importantes, y ahí pues puede ser, pero no es, digamos, no es muy representativo, y eso lo que nos ha permitido es seguir manteniendo nuestra independencia, ¿no? No depender ni de fondos Claro. ni de otra serie de inversores, ¿no? Qué bueno. Pues aquí muchos learning, nos tomamos nota, mucho que aprender de ti, Iñaki. Ahora por terminar un poco este bloque inicial, visión a futuro, o sea, ¿cómo ves Lines en los próximos años? Bueno, justamente estamos ahora, no sé si veis esos post-it de ahí atrás que se ven en la sala, ¿no? Justamente estamos haciendo el plan estratégico para los próximos 3 años. Y entonces, bueno, hay muchos retos, ¿no? Yo creo que a Lines lo que nos toca es todavía seguir trabajando la eficiencia, la fiabilidad, la madurez a nivel organizacional, y eso es en lo que vamos a estar poniendo el foco en los próximos años. Bueno, pues también ya veis, ¿no? Los cambios tecnológicos que se vienen son brutales. Nadie sabemos esto dónde nos va a llevar, no lo sabemos. Y hay que estar preparado para que cuando esa ola esté aquí podamos coger las mejores oportunidades. No sé si os respondo. Y entonces, si quieres que te lo responda en una palabra, sería Lines sostenible de futuro. Está Estamos bien, trabajando en eso. claro. Claro, Suena hacer bien, genial. ¿no? Me gusta lo que has dicho. Pues, en el fondo yo lo entiendo como hacer mucho mejor todavía lo que hacemos, construir unos cimientos sólidos y eso ya nos llevará a donde nos tenga que llevar. Sí, si estás sólido, cuando vengan los cambios importantes, pues podrás aprovechar mejor las oportunidades, ¿no? Claro. Sí, adaptarte más rápido. Yo creo que es uno de los aspectos que más miedo genera ahora mismo en el mercado, que hay mucha gente que a lo mejor no confía en que su compañía esté capacitada para adaptarse a lo que pueda venir y creo que por ahí escucho esto, ¿no? En tu discurso. Sí, luego aparte, bueno, al final una empresa de 20 personas se puede mover mucho más rápido que una empresa de 120, ¿no? O sea, al final nosotros tenemos los problemas de las empresas pequeñas, pero también tenemos los problemas de las empresas grandes, o sea, las dos cosas, estamos ahí en medio, ¿no? Entonces nos obligan a trabajar mucho más, ¿no? Y, y nos cuesta horrores aplicar cambios porque claro, o sea, no puedes, digamos, operar como si seguimos siendo emprendedores, ¿no? Porque acabas volviendo loca a la gente y al final la gente se va, ¿no? Si estás dando bandazos y probando cosas y mañana las abandonas, eso tiene su momento, pero en nuestro no es, ¿no? En nuestro es fiabilidad, en nuestro es madurez, en nuestro es rentabilidad. El nuestro es, por supuesto, servicio al cliente, por supuesto, impacto en el negocio del cliente. Claro. Entiendo de todas formas que con lo decías un poco de tener estas partes como más no las has llamado así, pero como industrias, ¿no? Y tener Sí, personas operando, que eso en cierta manera te permite tener casi 3 o mini organizaciones que es simplifican o así. permiten meter cambios más rápidamente, ¿no? Es así, totalmente. Nosotros le llamamos hubs. De alguna manera, dentro de la estructura, los hubs pueden agrupar diferentes equipos, porque ahí también operamos como squads, con equipos pequeños que tienen todas las especialidades para dar el servicio, hacer el delivery y estar muy cerca del cliente. Pero la función de estos hubs es, por un lado, ser más rápidos que la organización para poder aprovechar las oportunidades y luego ser capaces de personalizar al cliente todo lo que necesita, ¿no? O sea, aportarle valor en esa personalización. Que una organización más grande, estructurada por áreas de conocimiento, le cuesta más. Tiene otras Claro. cosas, pero le cuesta más el estar cerca del cliente. Y luego o sea, tú comentaste, puedo recordar que tenías una verticalización por tipo de negocio como retail o leisure, el tercero no lo recuerdo, si me lo puedes. Leads. Leads, vale. Sí. Y luego tenéis horizontalmente todas estas capacidades.
¿Esas capacidades las estancáis en cada hub o son compartidos? Porque entiendo que Son también hay un compartidas. know-how. Son Vale. compartidas. Son compartidas y luego también pues cada hub personaliza, ¿no? Soluciones. No sé si, por ejemplo, en deporte pues puede haber una solución hacia el patrocinio personalizada y en el hub de leads tenemos una solución hacia el B2B, ¿no? Entonces, operan como equipos también dentro de la misma especialidad, ¿no? Que se juntan y desarrollan las metodologías y comparten experiencias, pero es el hub, ¿no? Y el equipo concreto el que personaliza. Esa está tu pregunta, ¿no? Sí, sí, totalmente, porque, claro, al final, o sea, viendo cómo se organizan otras agencias que pueden ser más grandes, creo que no es baladí. O sea, hay Mm, muchísimos pros y contras y cuestiones operacionales que al final es un Total, reflejo de cómo te organizas, ¿no? total, Y en total. vuestro caso lo que habéis decidido es apalancaros en el conocimiento de un vertical para dar una solución como muy especializada y compartir los recursos más operacionales, digamos. Sí, sí. Vale, Yo no creo que son operacionales esos recursos, porque operación también se da arriba, ¿vale? claro. Pero sí más de conocimiento. O sea, el conocimiento sí, es transversal y la operación es vertical, el delivery es vertical. No sé si me explico. Mm, sí, vale, perfecto. Y yo tengo una pregunta que es, en este plan estratégico que estáis planteando, ¿dónde os gustaría, no hace falta por supuesto que revele lo que no, pero simplemente es la curiosidad de dónde te gustaría estar que aún no estés? En el sentido de una, no sé, una disciplina, quieres pasar del marketing más al diseño, o sea, ¿dónde quieres entrar que no estás todavía? Jolines, que perdonadme que casi igual tendríamos que hacerlo al revés, ¿no? Decir, oye, ¿dónde estamos y no tenemos que estar, ¿no? Porque Vale, no también somos válida. suficientemente le voy a dar la vuelta, es que creo que es más esto, porque nosotros yo Venga, creo que, hostia, donde queremos estamos y al final eso es un martirio, de verdad, el estar en tantos sitios. Entonces yo creo que lo que nos tenemos que plantear es, oye, ¿dónde nosotros no somos suficientemente eficientes, donde no estamos llevando valor al cliente y no tenemos que estar, pero le tenemos que dar esa solución al cliente a través de un tercero que sí que lo es en esto, ¿no? Entonces yo creo que yo le daría más esta vuelta y por el otro lado, si quieres, hay toda una movida en la parte de atribución, por ejemplo, ahora mismo que estamos trabajando mucho en toda la parte de datos, se nos abren mundos increíbles con toda la parte de la IA y demás, pero bueno, que ya te digo, me voy más a dónde nos tenemos que quitar. mm. Qué guay esto, y lo voy a conectar, que no sé si tiene conexión, pero me huelo que sí, ¿no? Con un movimiento que habéis hecho, que es la creación de Danok, ¿no? Que es como un ecosistema de agencias. ¿Puede Mm. tener que ver esto, ¿no? El rodearte de partners y crear algo con una entidad para poder hacer trabajos juntos donde tú te quitas, ¿no? De estas áreas donde a lo mejor no tienes tanto expertise. Cuéntanos un poco este movimiento y todo el racional. Bueno, pues más o menos es lo que tú decías, ¿no? Al final nosotros, con esa ambición de darle al cliente cada vez soluciones más completas, ¿no? Y integradas, ¿eh? Y que tengan impacto, porque al final, mira, yo lo explico así muchas veces, ¿no? Yo una vez estaba en una reunión con un cliente, pues hace más de 10 años, y estábamos nosotros como expertos en analítica y SEO. Luego estaban otros que hacían el desarrollo, luego estaban otros que estaban haciendo la estrategia, luego hacían otro el contenido y no sé qué y no sé cuánto. O sea, entonces, en una mesa, allí para un cliente, había 6, 8 proveedores diferentes que cada uno tenía sus intereses. Uno no pegaba un palo al agua, el otro le pasaba la pelota al otro, o sea, todo el rato así, ¿no? Entonces dije, joder, esto es que es imposible de mover, tío. Es que el cliente, primero, para coordinar todo esto, tiene que poner un montón de recursos, pero luego, aparte, es que es ultra ineficiente. Es casi mejor que cojamos, intentemos dar una solución global nosotros, que estar aquí coordinándonos con toda esta gente, ¿no? Y por ahí viene pues la necesidad de darles a los clientes cada vez soluciones más amplias, ¿no? Porque al final el negocio es el negocio y para solucionar el negocio tú no puedes tener un conflicto de intereses de que yo hago SEO y cualquier problema que tenga un cliente se lo voy a resolver con SEO. Es que eso no funciona así. claro. Entonces tú le tienes que dar al cliente lo que necesita para cada caso, ¿no? Cada problema. Entonces, bueno, con esa idea de ser generalistas reorganizamos Lines. ¿Pero qué pasa? Que tú no puedes ser especialista en todo.
Tú pues entonces tienes que contar con partners con los que, joder, sí que tengas esa comunicación, que sí que tengas ese alineamiento también cultural, que va mucho de esto. O sea, gente como, o sea, yo estoy con vosotros y estoy como si estuviera un poco con gente que, hostia, que me entiende, ¿no? O sea, no sé, como que hemos trabajado, gente currela, gente especialista en cosas y que podemos trabajar juntos. Antes estaba subcontratado tal con otras empresas y era como si fuéramos agua y aceite, como si fuéramos polos opuestos, ¿no? Entonces, así eso no funciona. Entonces, bueno, que buscas de alguna manera la gente con la que puedes colaborar y que da soluciones de valor a clientes y les contratas, ¿no? Y dices, bueno, pues ya te meto yo y tal. Entonces, a partir de ahí lo que planteamos es, joder, pero es que tampoco podemos ser nosotros, ¿no? Aquí como los que controlan esta parte, porque no cogemos, les juntamos a todos y montamos una red y entre todos intentamos crecer, llegar a mejores clientes, llegar a mejores proyectos, llegar a más talento. Y con eso empezamos a trabajar hace 2 años, ¿no? En esta red, que por cierto se presenta el día 30 de septiembre en Madrid, que meto aquí una cuñita por si a alguno os apetece ir también. Y bueno, todavía estamos muy verdes, pero bueno, ya empezando a ver pues esos frutos, ¿no? Sobre todo de la colaboración. Cuando tú te planteas una red así, el primer enfoque siempre es comercial. Vamos a hacer más negocio. Eso no funciona, ya os lo digo. Los que estéis planteando eso, todas las experiencias que he visto yo de ese tipo se han quedado en nada, porque al final, porque no es el enfoque, porque al final vas buscando a ver si tienes un cliente al que yo le pueda hacer cosas y tal. El enfoque es mucho más de compartir. El enfoque es mucho más de compartir experiencias, de poderle dar a los clientes soluciones completas, que simplemente ir a vender tú un poco más de lo que vendías antes, ¿no? Entonces, bueno, pues con ese ánimo hemos montado Danok y a por eso vamos. Pues tiene muy buena pinta, me parece un movimiento muy valiente y también Interesante. una apuesta fuerte eso, darle un nombre, darle una web, es decir, que no es la típica, porque alianzas de agencias hay, ¿no? Y hay gente que trabaja junta y bastantes cosas, pero que le hayan querido dar la entidad y el cariño que le habéis dado no es tan habitual. Sí, yo creo que al final hay que ponerlo en valor. Al final somos entre todos 500 personas, somos entre todos 40 millones de facturación y cuando tú vas a competir, que a nosotros pasa y a vosotros también, y al final nos encontramos con una Accenture, con una gran consultora, pues es la única forma de intentar competir con ellos, ¿no? Claro, pues ir a clientes más grandes tienen más capacidades y para el cliente también es menos riesgo. Sería súper interesante en unos meses o un añito cuando empecéis a echar a rodar esto, hablar contigo de nuevo, a ver qué tal, porque también le encuentro mucho sentido y también encuentro retazos, ¿eh? O sea, yo conozco modelos similares y no están exentos de retos, pero creo que es súper interesante y de hecho esto pone también un poco en valor una cosa que hemos comentado muchas veces de este ecosistema de agencias, que es que comparado con otras industrias en el mundo digital, creo que a nuestro competidor le convertimos en nuestro colaborador de forma muy rápida. La gente, bueno, una prueba es este Sí. podcast, ¿no? Que tú estás hablando abiertamente de tus números. O yo lo digo de otra manera, no competimos entre nosotros. No somos competidores, no somos competencia. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado lines y product hackers en propuestas a clientes? Muy poco. O sea, Y somos tres. y tenemos cosas parecidas, es decir, deberíamos encontrarnos más, por lo que dices tú, Iñaki. O sea, No nos somos encontramos competencia. mucha otra gente, sí. Claro. Te lo podemos ver dentro de un año. Yo un poco sobre lo que comentabas, creo que una de las diferencias es el trabajo previo. O sea, que nosotros realmente llevamos 2 años reuniéndonos con esta gente todos los meses, viendo un poco cuáles son las reglas de funcionamiento de esta red, porque al final, ya os digo, si solo es un enfoque comercial, eso no va a ningún sitio. Tiene que haber unas reglas. Cuando al final trabajamos y las cosas van bien, está bien. Cuando las cosas están mal, ¿qué pasa? ¿Sabes? Cómo lo resolvemos, cómo nos organizamos. Claro. Si yo traigo A y tú traes A entre 4, pues cómo organizamos eso. Todo eso hay que resolverlo, ¿no? Y eso es un trabajo previo que hay que hacer antes de ir al mercado. Muchas veces corremos muy rápido para ir al mercado con cosas que no están cocinadas y luego, pues bueno, pues ya sale lo que sale, ¿no? Total. Sí, totalmente. Yendo a ir al mercado, Felipe, no sé si querías decir algo. Voy después, dale tú, no te preocupes. Venga, pues lanzo una pregunta. Aparte, un poco doble. Hablas de ir al mercado.
al final, ¿cómo generáis negocio? Es decir, ¿cuáles son esos drivers que os ayudan a generar negocio? Y también de paso, porque supongo que forma parte, me molaría que habláramos de esa parte de formación que tenéis, que entiendo que es una parte muy potente, tanto para talento como para la parte de que os visibilizar y demás. Sí, ahí las has dado, sí, exactamente. O sea, nosotros, la verdad que nosotros intentamos generar negocio por tierra, mar y aire. O sea, hubo un momento que decía, nosotros no vamos a tener un equipo comercial nunca, y luego, pues como con tantas cosas, pues me trago mis palabras y tenemos un equipo comercial donde intentamos estar en cualquier sitio donde hay una necesidad, ¿no? Entonces esa es una de las claves, que tenemos un equipo comercial, donde también hay parte de equipo que, bueno, pues que intenta hacer esa venta consultiva, pero también están los responsables de los hubs que os he hablado antes, Claro. que también tienen unas obligaciones, digamos, de desarrollo de negocio. Luego, pues obviamente tenemos nuestro marketing, pues la guerra que damos y la chapa que damos, que espero que no os hayáis visto y que no os moleste demasiado y que os aporte algo de valor. Y luego tenemos la formación, ¿no? Que también es otra cosa que no todas las agencias consultoras tienen, ¿no? Entonces, la formación nos permite, pues todo lo que sabéis, no sé, o sea, posicionarnos como expertos en áreas, que esa gente que ha hecho la formación nos llame para necesidades que tiene y que podamos proponer en esas cuentas. Llevamos 13 años con la formación, con más de 12.000 alumnos. Entonces, prácticamente la formación, bueno, es Mide y Vencerás. Es una formación para profesionales muy basada en temas de datos y de analítica, que ahora también le hemos dado como una nueva orientación, con una suscripción, con una serie de cosas. Entonces, bueno, pues al final esa gente nos acaba llamando y esa formación en estos 13 años, o sea, soy de Bilbao y exagero un poco, pero prácticamente todas las empresas de España han estado ahí y prácticamente todas las agencias de España también. Claro. Claro, te da una llegada y una marca que de otra forma sería imposible o costaría muchísimo. Sí, entonces eso nos da, por un lado, el acceso, como tú bien decías, a esos clientes, a esas cuentas, y también el acceso al talento. Claro. Y entiendo que tiene una sinergia incluso con los equipos comerciales, ¿no? Porque será más fácil ver, oye, quién he tenido en el pasado por aquí y contactarle Totalmente. comercialmente que no ir de frío. Totalmente, nos permite hacer muchas cosas, nos permite Claro. ofrecer el servicio, que prueben el servicio antes de contratarnos, pero todavía mucho más y os digo sinceramente que nos falta un huevo de trabajo por hacer, porque no lo tenemos 100% integrado, pero yo creo que nuestra propuesta de valor también es hacer crecer a los equipos de los clientes y para eso hay que formarles, porque ya sabemos, las agencias estamos en continua formación y sabemos que vivimos ahí, pero también hay que hacer que los equipos de los clientes avancen si queremos que los proyectos crezcan y avancen, y por ahí está la formación. Entonces hostia, ya me cuesta un poco diferenciar entre servicio y formación. Creo que eso debería ir todo unido, ¿no? Ahí os lo Tiene dejo. todo sentido. ¿Y Sí, sí. cómo tratáis el tema de formación? ¿Es una subempresa del grupo? ¿Es Sí, eso un es una servicio? empresa. Es una empresa del grupo. Donde, bueno, somos un grupo con 9 empresas y es una de ellas, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahora y durante mucho tiempo ha estado como bastante aislado, ¿no? Porque al final, bueno, pues es un negocio un poco diferente, pero llevamos años trabajando para integrarlo mucho más, ¿no? Y a partir de ahí, no sé si tu pregunta va por ahí, bueno, se trata de una serie de cursos que hoy por hoy se ofrecen todos online, tanto síncronos como asíncronos, y luego, bueno, este planteamiento de suscripción en el que también ofrecemos cierta parte de mentoring y cierta parte de consultoría de servicios. O sea, es una forma de acabar de engancharlo con... Porque una vez que alguien hace una formación, luego cuando va a meter las manos tiene preguntas, ¿no? Y también uno Claro. cuando hace una formación, luego dice, joder, ¿qué es lo que yo debería seguir aprendiendo para convertirme en tal o cual, ¿no? Entonces ahí nosotros probablemente las agencias tenemos más visión que los profesionales e intentamos ayudar por ahí, ¿no? Y has Qué buen comentado un punto. grupo de 9 empresas, una de ellas formación. ¿Cuáles son el resto? Pues un poco, bueno, tenemos una holding arriba, luego los 3 hubs son empresas y luego también tenemos Vale. abajo pues otra serie de empresas, como una empresa de
de data, que al final es parte del mismo grupo y de la misma marca, pero que al final, por temas, digamos, estratégicos, lo estructuramos así. Perfecto. Y has hablado de todo esto de comercial, generación de contenido. Al comienzo hablaste también de, bueno, pues el equipo que tenéis de estructura en general. ¿Qué porcentaje de gastos supone vuestra estructura? Aprox. Bueno, mira, yo creo que hubo un momento, te voy a responder también un poco así, un poco filosófico, pero un momento que todo era para poder pagar una estructura. O sea, todo el crecimiento estaba orientado a poder pagar una estructura, a que el director de personas no tuviera que ser yo, a que el director financiero no fuera nuestro gestor de la gestoría, ¿sabes? Entonces, ahí estuvimos trabajando mucho en eso. A partir de ahí, pues fuimos capaces de establecer esa estructura y yo creo que hoy tenemos una estructura que seguramente está sobredimensionada porque estamos en este ámbito de la integración inorgánica, ¿no? de empresas. Pero bueno, está en torno al 15% aproximadamente. Perfecto. Y a mí me gustaría que fuera lo más ligera posible, ¿no? Claro. A mí me gustaría que fuera lo más ligera posible. Porque yo creo que al final los recursos hay que ponerlos en la parte productiva, ¿no? Donde realmente están aportando valor al cliente. La estructura aporta otra cosa, pero aporta mucha profesionalidad, evita muchos trabajos absurdos si no la tienes, ¿no? Pero no aporta valor. Entonces ahí lo que necesitamos es que esa estructura sea un paraguas para agregar a mucha más gente. Y encontráis también... Perdona, Corte. Dale. ¿Encontráis también en el crecimiento inorgánico también una sinergia con esto, en el sentido de que a lo mejor pues, os ayuda a diluir, ¿no? Total, sí, claro. Claro que sí. Es lo que intentaba decir, ¿no? Que esta es una estructura planteada para crecer inorgánicamente. Y al final, si un poco en el ámbito que hablábamos antes de las grandes consultoras y demás, pueden ser más competitivos porque son más grandes y la estructura supone menos porcentaje dentro de sus costes, con lo cual ahí hay unos puntos, ¿no? que cuando te vas a un cliente que está afilando el lápiz, te pueden dejar claramente fuera. Entonces todo depende de dónde quieras competir. Pero nosotros estamos en esta. Qué bueno. Pues quería preguntarte también, Iñaki, muy relacionado con esto, porque habéis hecho vuestra primera compra inorgánica, creo que habíais levantado dinero de Santander. Cuéntanos un poco, para hacer más compras, cuéntanos un poco qué habéis comprado, cuál es tu visión, profundicemos un poco más en esta parte, que al menos ya tenemos el racional, que es, oye, tengo una estructura preparada para ser mucho más grande, pues oye, pues inorgánicamente voy para allá. Pero vamos al detallito. Bueno, en el detalle está el demonio, ¿no? Lo que dicen, ¿no? O sea, nosotros lo que hicimos fue una integración de una empresa con la que ya trabajábamos hace bastante tiempo, hace 3 años, y al final la integramos y bueno, aquello tuvo su parte buena y su parte mala, ¿no? La parte buena es que, pues que esa gente hoy es parte de nuestro equipo y que además nos ha llevado algunas cuentas. La parte mala es que hemos aprendido que esto es mucho más complicado de lo que nosotros nos habíamos imaginado así en nuestros sueños, ¿no? Y que además habíamos dedicado muy pocos recursos y que eso es engañarse a uno mismo, ¿no? Entonces, bueno, eso lo aprendimos con esa primera integración. Pero lo que teníamos claro es que teníamos que seguir ese camino porque el crecimiento orgánico tiene sus límites y más cuando ya tienes un volumen. Y entonces, bueno, en esa estrategia de adquirir y de integrar otras compañías, más que adquirir, integrar, ¿no? Hablamos con el Banco Santander, que tienen un producto que se llama el Fondo Smart, que lo que te permite es, oye, tener de alguna manera esa línea, digamos, de crédito, que en nuestro caso era de 3 millones, para que cuando surjan esas oportunidades, pues las puedas aprovechar, ¿no? Sin tener que meter un socio capitalista y demás, ¿no? Los Mastermind de Escalando Agencias tienen una nueva edición en noviembre y no queremos que te quedes sin tu plaza. Tenemos 2 modalidades, presencial en Madrid e híbrido. Son grupos pequeños, ad hoc y específico a tus pains y totalmente confidenciales, guiados por coach e invitados especiales. Si quieres más información, puedes entrar a nuestra página web escalandoagencias.com
y hacer clic en Masterminds. Seguimos con la entrevista. Un movimiento muy inteligente. Yo creo que muchas veces no sabemos que existen estas opciones, ¿no? El poder ir al banco a financiar el crecimiento inorgánico. Mira, lo más barato que hay es el banco Sí. siempre, ¿no? Mm. Lo más barato que hay es el banco siempre. Entonces hay que tirar de banco hasta donde puedas. Lo más barato que hay es el banco y lo más caro es un socio, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, hay que conocer todo ese. Yo creo que sí que es verdad que los que nos dedicamos a esto hemos estado mucho más enfocados a las partes técnicas y tal, Ujú. pero claro, si tú no conoces la parte financiera es que estás muerto, o sea, directamente, estás muerto. O estás muerto o, perdóname, es que igual estás haciendo el gilipollas como estaba haciendo yo durante 15 años, ¿no? Entonces, bueno, claro, creo que ahí tendríamos que, no sé cómo, ¿no? Igual compartir mucho más, pues eso, todas las herramientas que hay, Claro. qué cosas se están haciendo para que otros puedan ver y trabajar mejor estas partes, ¿no? Justo. Has dicho algo que has hecho un matiz muy interesante, ¿no? Integrar más que comprar. ¿Por qué ese matiz? Porque no soy rico. Si yo fuera rico, compraría. Ujú. Bueno, es una broma, ¿no? Pero lo que yo entiendo mucho más, alguien que viene y que juntos vamos a recorrer un camino, no alguien que Vale. me vende una cosa y yo intento rentabilizarla y tal. O sea, nosotros en eso no estamos. Yo veo que hay muchas empresas, yo perdonadme, y también opinión personal, pero esas empresas que integran Ujú. 10 empresas al año, digo, es que me da igual. O sea, Claro. no estás integrando, estás comprando, estás quitando la estructura, estás aprovechando los clientes y ya está, ¿no? Nosotros tenemos nuestro enfoque, pero bueno, da igual, no me quiero tampoco enredar mucho por ahí, que seguro que le estoy tocando los huevos a alguien que tampoco me apetece y seguramente tampoco tengo razón, ¿eh? Así como... pero bueno, que lo nuestro es recorrer un camino juntos con gente en la que ambos nos podamos aportar y que podamos hacer crecer un negocio. Perfecto. Y perdona, porque es que esto me interesa bastante. Claro, si tú, o sea, si haces una adquisición de, no sé, una agencia de SEO, me lo invento, y tú comentas que lo que quieres es que el equipo fundador o el socio o socios recorran contigo un camino, ¿cómo convive eso con la integración en tu actual equipo de SEO? ¿Hay colisión de responsabilidades? ¿Lo tratas como departamentos separados? ¿Cómo se realiza esa integración en la práctica? Bueno, para empezar, que por suerte no tengo ese problema, ¿eh? No lo tengo hoy, ¿no? O sea, nosotros la integración que hicimos la integramos dentro de nuestro hub de leads, ¿no? Y entonces nos traía una serie de clientes porque estaban especializados en el vertical de leads y una serie de conocimiento que encajaba muy bien ahí, ¿no? Sobre lo que tú dices, porque gracias a Dios, por suerte no me pasa, ¿no? O sea, se quiere decir que si yo tengo un equipo de SEO y integro otra empresa de SEO, si lo que hago es separarlo en dos, pues entonces tendré más o menos lo mismo que antes, ¿no? Más o menos lo mismo que antes. Entonces, ahí tendrás que ver un poco si estratégicamente las capacidades que traes son mejores que las que tienes, si el liderazgo que viene de ahí es mejor que el que tienes, y tendrás que tener pues una serie de conversaciones difíciles y tendrás que plantearlo. Pero a mí esa parte de, bueno, compro esto, pero hago SEO A y SEO B, hostia, tío, es que yo eso no sé la de problemas que te puede estar dando en el medio plazo, vamos. Te puede estar doliendo todo. Bueno, De acuerdo. y en esta línea también, ¿cómo planteáis entonces las adquisiciones? No sé si, por lo que has dicho, entiendo que al final a quienes integráis se quedan un porcentaje, vosotros otro. O sea, no es una compra 100%, sino que hay un reparto y hay un movimiento, entiendo que a lo largo de los años. Bueno, a ver, o sea, tampoco yo soy el mega experto. He estado aprendiendo estos años y viendo un poco de qué va el rollo, ¿no? Entonces, eso te lo podría responder. Pero vamos, que las opciones son las que son, ¿no? Y al final es, tú compras una participación minoritaria, pero que normalmente eso no tiene mucho sentido, o compras una participación mayoritaria, que puede ser 51 hasta el 100, entonces tú vas a tener el control sobre esa empresa y lo vas a poder integrar dentro de tu grupo y dentro de tu facturación también, ¿vale? Entonces, bueno, pero no sé, entiendo que muchas veces una participación minoritaria puede ser también. Vete a saber, si tú, no sé, no sé, yo me invento, ¿eh? Si tú no tienes nada en México, por decir algo, y quieres entrar ahí un poco, pues yo qué sé, no sé, igual podría valerte, ¿eh? Y a partir de ahí, pues depende un poco
lo que vayas a pagar, lo que esperes generar y el compromiso que tenga la persona, los propietarios de la otra empresa. Es que tienes que alinear. O sea, yo no tengo un esquema, yo me tengo que adaptar a cada oportunidad que tengo delante y entonces hay varios vectores. Hombre, lo que sí es verdad que con lo que os decía antes, que a mí uno que me venda una cosa y se marche, vamos, no sé, muy barato tiene que ser eso, ¿no? O sea, mucho tengo que poder ganar yo, pero es que tampoco me interesa mucho ese negocio porque yo en eso no creo, ¿no? Entonces, nosotros estamos apostando mucho más por modelos en el que el fundador continúa, tiene un recorrido, hay unos objetivos, gana más dinero si nosotros ganamos más dinero, estas cosas, ¿no? O sea, Claro. repartimos el beneficio mucho más que intento comprar barato. O sea, un win-win más que un win-lose, ¿vale? Tiene sentido. Y con todo esto lo que sí entiendo que claro, tienes en los hubs hay socios, ¿no? Las empresas que quieres ser socios también. O sea que al final tenéis una estructura con bastantes socios y a lo mejor no todos en todo. ¿Cómo se gestiona esto? Pues es complicado, es complicado y seguramente mucho margen de mejora en nuestro lado. Lo que pasa que al final, no sé, bueno, por suerte y no os quiero vender una moto, pero la suerte que hemos acertado con las personas y que yo creo que tenemos una cultura en la que hay mucha confianza y mucha cercanía nos ha permitido que, aun no teniendo unos mecanismos de gobernanza de todo esto súper finos, pues que no nos haya explotado, ¿no? Entonces, pero si quieres hay otra parte. Entonces, esa es la parte más real del corazón de, hostia, nosotros somos varios socios y aquí hay gente que está en unos ámbitos de toma de decisión, otros en otro, y todo eso hay que gobernarlo y para nada nosotros somos un ejemplo de hacer eso bien, ¿vale? Pero aún así nos funciona. Pero luego, si quieres un poco a nivel de gobernanza de la organización, nosotros ya hace unos años que tuvimos que montar un consejo de administración, ¿vale? Que al final es quien trabaja a largo plazo de la organización, las inversiones y demás. Y luego tenemos un comité de dirección, ¿vale? Que ejecuta, digamos, y que trabaja el corto plazo y que de alguna manera desarrolla la estrategia definida, ¿no? Entonces, a nivel de gobernanza trabajamos así, pero es verdad que hay socios que no están ni en el consejo ni en el comité. Y tú tienes que tener una comunicación con ellos y tienes que estar informándoles y tenemos que estar alineando eso, ¿no? Entonces, eso es difícil. Eso es difícil. Y hay una parte que me parece como súper importante, que es ser capaces de diferenciar la gorra de socio de la gorra de trabajador. Y que eso, más allá de ser capaces, requiere pues unas reglas, requiere unos mecanismos, requiere haberlo trabajado, ¿no? Ahora me vais entendiendo cuando digo que, joder, que lo mío es trabajar la sostenibilidad en poco en proyectos, ¿no? Que no vengo aquí a deciros que vamos a crecer no sé cuánto y vamos a meter no sé cuántas empresas, porque bastante jaleo tenemos ya para hacer, ¿no? Claro. Mucho trabajo por hacer. Sí, que Muy, es muy un interesante. reto fuerte. A mí se me ocurría, viendo de nuevo tus posts detrás, preguntarte, que seguro mucha gente hay que se lo esté planteando, ¿cómo organizáis y planificáis este ejercicio de los próximos 3 años? ¿Qué preguntas os hacéis? ¿Qué cosas os planteáis? Vale. Bien, ¿eh? Mira, nosotros hemos cumplido 2 planes estratégicos anteriores. Antes de eso, porque mira, eso también puede ser uno de los motivos por los que hemos crecido tanto desde el 19. Antes del 19 no teníamos plan estratégico. Era, a ver, vamos a ver dónde llegamos y ya está, ¿no? Y entonces, a partir de que empezamos a tener un plan y unos objetivos, joder, pues empezamos a cumplirlos, ¿eh? Fíjate, hay más factores, ¿no? Pero eso puede ser un factor. Entonces, bueno, hasta ahora, de alguna manera, los planes estratégicos eran como mucho más que, bueno, me los cocinaba yo y los traía, siempre consensuábamos un montón de cosas y tal, pero vamos, que más o menos salían de muy pocas personas, ¿no? Y hoy lo que estamos trabajando es mucho más colaborativo, ¿no? Con esa idea de que bien, tú puedes tener una visión muy buena, pero si tú no arrastras a la organización, da igual lo buena que sea la visión, porque la ejecución no va a ser tan buena, ¿no? Entonces, con esa idea de arrastrar, de estar todos alineados y demás, estamos haciendo una serie de sesiones estratégicas que
las estamos cocinando nosotros en casa sin ayuda de nadie externo, porque nosotros tenemos un equipo de estrategia que, aunque está orientado a la parte, digamos, de go-to-market de los clientes, pues bueno, pues es lo que tenemos en casa con esas metodologías. Entonces hemos utilizado, por un lado, una metodología que viene en un libro que se llama Jugar para ganar, que os recomiendo, que está espectacular para temas de estrategia, y luego estamos utilizando nuestra propia metodología ORIA, que se llama ORIA, no sé si lo habéis visto en algún momento, que es de cómo bajas los objetivos a acciones, ¿no? Y cómo interrelacionas todo eso, ¿no? Entonces, por ahí vienen un poco esos post-it. No sé si te respondo. Sí, claro que sí. De hecho, creo que has tocado varios pilares que son la causa de que hayáis hecho este por 4 en los últimos 5 años. Tú hablabas de, es que me he pasado los primeros años no cometiendo más errores, sabiendo menos cosas, y has hablado de hacer la necesidad de planes estratégicos, la necesidad de saber utilizar la financiación y las finanzas en general. Has comentado también asociarte con más gente para ir más rápido, ir más fuerte. Yo creo que a mí eso me ha resultado muy interesante de lo que has comentado. Genial. Pues que menos mal, porque... Sí, es que yo creo que hay, o sea, hay mucha agencia, ¿no?, con la que hablamos que intenta, al final no hay un playbook real de, oye, sigue esto y resulta que vas a escalar, ¿no? Pero sí que hay una serie de principios como es, oye, saber usar bien tus finanzas, modelo de recurrencia has comentado, diversificación, saber en qué terreno jugar es casi más importante que cualquier otra cosa. Totalmente. De hecho, el libro Jugar para ganar habla mucho en qué terreno vas a jugar. Entonces, definir eso es importante, y fíjate que nosotros también tenemos margen de mejora ahí, en esa definición. Creo que, al hilo de lo que decías, no hay que pensar que una cosa es buena y la otra cosa es mala. Yo creo que las agencias, vamos a ir a agencias, también tienen un ciclo de vida. Entonces, alguien cuando está empezando no tiene mucho sentido que se haga ningún plan estratégico, sinceramente. O sea, es mucho mejor que vayas e intentes demostrar que tu modelo funciona, que aportas valor, etcétera, etcétera. Ni siquiera hace falta que pienses en finanzas. Ahora, una vez que tú vas, cubriendo unas etapas, vas a tener otras necesidades, y entonces vas a tener que cambiar tu forma de operar, y vas a tener que cambiar tú como emprendedor o tú como gestor. Y si no cambias y si no creces, la agencia no va a crecer. Y si no cambias y si no creces, vas a tener que traer a alguien que lo pueda hacer, pero entonces le vas a hacer la vida imposible a ese alguien, porque no vas a dejar, porque tú sigues siendo un founder loco que hace esto y lo otro y que opera de una manera. Entonces, las agencias tienen un ciclo de vida. El que no lo entiende se queda atascado, y ya sabéis lo que dicen, y más en el contexto actual, que es que lo que no mejora empeora. Entonces, a mí, si tú sigues en 2, es que estás empeorando, macho. Perdónadme que sea tan bestia. No, pero creo que hay mucha verdad en tus palabras, y lo hablamos constantemente, que al final el límite de tu agencia lo marcas tú mismo. Es el límite tuyo y lo que crezcas, ¿no? Hay que estar en constante cambio. Súper interesante esto. Yo creo que sacamos muchos aprendizajes. Me quedo con lo que ha dicho Felipe y Iñaki: si te prestas en un añito así, te volvemos a traer, porque habéis conseguido muchas cosas, pero es que estáis haciendo muchas otras cosas nuevas que van a traer muchos aprendizajes. Yo creo que, si te vas dejando, te vamos trayendo una vez al año o así, vamos aprendiendo mucho. Yo encantadísimo, vamos, encantadísimo. Ha sido para mí un placer. Y hay cosas que no os he contado, imagínate. O sea, imagínate el cacao mental que traigo. Pues nada, pues hay que traerte más veces y exprimirte más. Yo, al menos el rato que hemos estado, he sacado muchos aprendizajes. Yo creo que nos hace mucho que pensar, ¿verdad, Felipe? Totalmente. Muy interesante todo lo que has compartido y te lo agradecemos un montón. Pues yo espero que le sirva a la gente, que no se enfade nadie, y volver a veros ya mismo. Y también podemos hacerlo a la contra, que yo creo que al final tenemos que compartir. Así que encantados. Pues muchísimas gracias. Vamos viéndonos y hablando y trayéndote, y a los que nos estáis escuchando, comentad lo que más os ha gustado que ha aportado Iñaki, que han sacado muchas cosas en comentarios, compartirlo en vuestras redes sociales, y nos vemos en breve. Un abrazo a todos. Un abrazo. Abrazo.